Buenas tardes, muchachos y muchachas. Bienvenidos a esta nueva clase de matemática financiera, donde vamos a continuar con la conceptualización de algunos términos fundamentales y esenciales que vamos a eh, manejar durante el trayecto del semestre en el estudio de lo que es la matemática financiera. Entonces vamos a empezar a hablar de términos que me van a permitir identificar valores numéricos. El primero de ellos es tanto por uno, ¿sí? Que es la relación que existe entre las partes pequeñas de un todo y el todo en general. Y representa la medida de la parte si se utiliza el todo como unidad de medida. Se lee tanto por uno. Un ejemplo de eso es si tenemos eh, cuatro compañeras en la clase y tenemos seis compañeros, tendríamos un todo de 10 alumnos y el tanto por uno que representan la porción del género masculino sería 6 entre 10, que es igual a 0,6. 0,6 es el valor del tanto por uno. Cuando hablamos del tanto por mil, ¿sí? Ya hablamos de un índice matemático que se utiliza para valores muy grandes y que son difíciles de cuantificar o de manejar su representación cuantitativa. Y por ende se maneja este porcentaje, este valor o índice matemático, tanto por mil, que es la expresión de un número por mil, equivale a la décima parte de su porcentaje. O sea, es dividir el porcentaje que tenemos entre 10 y es como una fracción de mil. Su símbolo es similar al del porcentaje, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante, solo que tiene un cero más, tiene un cero adicional más al final. ¿Sí? ¿Cómo calcularíamos nosotros el tanto por mil? Simplemente agarramos el tanto por uno y lo multiplicamos por mil. Si volvemos al ejemplo anterior de los, los cuatro compañeros y los seis compañeros, y tendremos el tanto por uno, el 0,6 de la porción masculina, pues el tanto por mil es simplemente multiplicar el tanto por uno por mil y me daría 600, ¿sí? Por mil. Y el índice que hasta el momento hemos manejado más en las operaciones matemáticas que hemos desarrollado a lo largo de nuestra formación académica y en las operaciones matemáticas, ya sea propiamente de la matemática, física o de los estudios y operaciones económicas y financieras que hemos realizado, es el tanto por ciento o simplemente como lo conocemos, el porcentaje. Es una fracción de una parte de 100 denominada también como tanto por ciento. Porcentaje, tanto por ciento, tanto por ciento. Y se indica con el símbolo, este símbolo que ustedes ven aquí, que es el símbolo que todos conocemos, el porcentaje, y es una forma fácil de representar un porcentaje, que es una cantidad determinada de cada 100 unidades. Por ejemplo, aquí el ejemplo que ustedes pueden observar en la presentación habla de un 42%, que significa el 42 de cada 100 unidades. Si volvemos al ejemplo inicial que hemos venido manejando, ¿sí? Y calculáramos el porcentaje de la porción femenina del total de nuestros compañeros, estaríamos hablando de multiplicar el tanto por 1 por 100, sería 0,4 por 100 y eso nos daría 40%. ¿Sí? La porción femenina de nuestros compañeros sería entonces el 40%. Uno de los
conceptos más utilizados en términos económicos y financieros es el concepto de capital. ¿Sí? Hay conceptos específicamente relacionados al área económica, hay conceptos también relacionados al área contable, pero uno de los conceptos que más nos importa y que nos va a definir el lineamiento, lo que es capital en matemática financiera, es el siguiente. El capital es el total de recursos físicos y financieros que posee una entidad económica, obtenido mediante aportaciones de los socios o accionistas para generar beneficios o ganancias. Entonces, hablamos que el capital no solamente es dinero, sino también hay capital desde el punto de vista de bienes, de inmuebles, de bienes muebles, ¿sí? Todo esto tiene que ser considerado como un capital. El capital de trabajo neto es el resultado del monto de los activos corrientes por lo de los pasivos corrientes. También se conoce como capital, muchachos, a la cantidad original del crédito o de un préstamo. Aquí vamos a hacer el enfoque desde el punto de vista de la matemática financiera y vamos a entonces manejar este concepto, ¿sí? Donde el capital es la cantidad original del crédito o del préstamo. Siempre distinguía los intereses cobrados. Ya vamos a ver más adelante qué es intereses, ¿sí? Y básicamente se define como la cantidad de dinero que se presta o se impone. Sí, alguno de ustedes, muchachos, le dice a uno de sus amigos, de sus compañeros, de sus colaboradores, préstame $100, que el próximo mes yo te voy a pagar los $100 más $25. Vamos a dar un monto, una tasa fija, ¿sí? De intereses, $25. ¿Sí? El capital de esta operación financiera son los 100, ¿sí? Que es la cantidad inicial que se presta o que se impone. Ese es, desde el punto de vista de matemática financiera, lo que vamos a manejar como capital. Y monto sigue siendo un concepto relacionado a dinero, pero ya no con el capital que se presta, no con el capital que se da, no con el dinero que se da, sino tiene que ver con el dinero o el valor del dinero a futuro, muchachos, a futuro. ¿Sí? Entonces se refiere al valor de dinero en el futuro y es el capital más los intereses generados. Igual se puede llamar capital futuro o valor acumulado. Entonces, volvamos a la operación simple que planteé anteriormente, en el hecho de que tenemos un capital que nos prestan y al mes entregamos 125 dólares, vamos a entregar, al mes vamos a entregar $125 en el futuro, entonces tendríamos 100 bolívares de capital, 25 de intereses, pero ¿cuánto sería el monto? El monto entonces sería los $125. Espero entonces haber hecho la diferenciación conceptual entre capital y monto. Capital, el valor del dinero hoy, el valor que se presta. Monto, el valor de ese dinero a futuro, que es el capital más los intereses que se generan. Y entonces yo he venido mencionando una terminología que incluye el concepto de interés, pero ¿qué es interés? Es el precio que se paga por el uso del dinero, o sea, el dinero adicional que se va a regresar en el crédito, ¿sí? En el cual es muy importante, muchachos, que especifiquemos que esos intereses son generados en un tiempo o un periodo definido. Puede definirse también intereses como la utilidad o ganancia que genera el capital invertido en una operación financiera. Y retomamos el mismo ejemplo que hemos venido trabajando en las clases de hoy.
el préstamo del capital de $100, un monto futuro que vamos a regresar de 125, lo que indica que se generó un dinero adicional, la utilidad de esa operación financiera, que es $25. Entonces, en ese caso, los $25 sería lo que nosotros llamamos o denominaremos intereses. Hay diferentes tipos de interés. Vamos a mencionar inicialmente los dos más utilizados, ¿sí?, en las operaciones matemáticas básicas financieras, que es el interés simple y el interés compuesto. El interés simple, ¿sí?, se calcula durante el periodo de tiempo sobre el capital original sin tener en cuenta los intereses que se hayan generado, ¿sí?, término que se conoce como capitalización, ¿sí? Sí, entonces sin tener en cuenta la capitalización del crédito. Vamos a pagar, ¿sí?, unos intereses fijos de $25, ¿sí? Esos intereses fijos, ¿sí?, sin tomar en cuenta, cada mes vamos a pagar $25, $25, $25, $25, sin tomar en cuenta los intereses que se han generado anteriormente. Estamos hablando de una tasa de interés simple, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el interés compuesto? Bueno, pues que el interés compuesto, ¿sí?, es aquel que se va sumando al capital inicial y sobre el cual se van generando nuevos intereses, ¿sí? En este caso tiene un efecto multiplicador, porque los intereses que inicialmente se van generando nuevos intereses, ¿sí? Entonces, interés simple son valores fijos, valor fijo que se calcula sobre el capital inicial sin tomar en consideración los intereses que se vayan generando en los periodos consecutivos. Eso es el interés simple. Y entonces, el interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Pues el interés compuesto, al contrario del interés simple, los intereses que se van generando, ¿sí?, van ¿qué otra palabra para que no sea? Van incidiendo, muchachos, ¿sí?, en los nuevos intereses. Por eso se dice que tiene un efecto multiplicador. Si nosotros vemos cómo sería el dinero en cuanto a si manejamos intereses simples o intereses compuestos, pues vean, muchachos, cómo el interés simple presenta un comportamiento lineal, un comportamiento derivado a que los intereses se cobran siempre a base del mismo capital. En cambio, ¿sí?, el comportamiento del interés compuesto tiene un comportamiento, digamos, exponencial, porque va creciendo, se va incrementando, derivado a que los intereses de este mes, del segundo mes, se calculan tomando en consideración los intereses generados en el primer mes. Los intereses del tercer mes se van a calcular tomando en consideración los intereses generados en el primero y en el segundo periodo. Espero entonces, muchachos, poder haber dejado claro, ¿sí?, los dos términos que vamos a manejar y que es muy importante que nosotros podamos diferenciar, porque durante el transcurso de la materia vamos a realizar ejercicios tomando en consideración el interés simple y el interés compuesto. Seguro estoy que otro de los términos financieros que ustedes han escuchado y que manejan, ¿sí?,
es el de depreciación. La depreciación está ligada a un bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la depreciación es la pérdida de valor que sufre ese bien, generalmente por el uso del mismo. ¿Sí? Lo digo generalmente porque un bien en el tiempo que no se use igualmente se deprecia, pierde valor. ¿Sí? Conceptualmente, entonces diremos que la depreciación es la pérdida del valor de un bien como consecuencia de su desgaste en el paso del tiempo. ¿Sí? En una economía equilibrada, ¿sí? Cuando nosotros compramos un vehículo en el año 2010 y ese vehículo ha sido usado, ¿sí? Ha rodado, ha tenido desgaste, ha tenido que generarse mantenimiento, algunos deterioros, pues, aunque sean mínimos, esos deterioros, ese uso, ese desgaste, hace que ese bien, en ese caso el vehículo, pierda un valor real. Ya hemos manejado los términos de valor real, ¿sí? Y entonces eso es muy importante en cuanto a el uso y manejo manejo y cálculo de lo que es la depreciación. Generalmente, pues la depreciación se relaciona con la contabilidad, dado que es muy importante dotarle provisiones a una empresa para que sus administradores, sus gerentes, ¿sí? Tengan en cuenta las pérdidas que se producen año tras año del valor del libro de ese activo. Entonces, ese bien, ese activo, ¿sí? A medida que transcurre el año, los años o el periodo o los periodos, ¿sí? Pierde o se acorta su vida útil. Y al acortarse su vida útil es porque su depreciación, ¿sí? Ha ido en aumento. ¿Sí? Generalmente, en circunstancias normales, a mayor tiempo de uso y desgaste, pues mayor es la depreciación del bien. ¿Y qué es descuento? Descuento ya es un término que sí todos lo manejamos, ¿sí? Y que tiene que ver cuando al capital original de la operación financiera se le resta un monto por haberla pagado antes de su vencimiento. Y por pagarlo antes de su vencimiento se le aplica un valor de descuento o una tasa de descuento. ¿Sí? Tenemos el, el préstamo que hemos venido manejando, muchachos, de los $100, ¿sí? Y decimos que el 15 del próximo mes pagamos 25% de interés y el 100% de capital. Entonces el periodo es un mes. Pero indicamos o nos indican que si pagamos antes del 15, digamos, antes del 10 del próximo mes, no nos cobran el 25% de interés, sino nos cobran el 15% de interés. Ya hay una tasa de descuento del 10% en los intereses por lo que nosotros conocemos o manejamos como pronto pago, ¿sí? Que es pagar antes del tiempo indicado. Y entonces, aquí viene una reflexión que es muy importante. Y es que el valor del dinero está relacionado con el tiempo. Nuestra realidad financiera, la realidad del venezolano del día a día, nos permite ver claramente, y no solamente ver, sino sufrir claramente la relación que existe entre el tiempo y el dinero, derivado a que los altos índices de inflación
como lo hemos venido conversando, como lo hemos venido analizando en el foro, ¿sí? En el cual he encontrado participaciones muy valiosas y realmente sustentadas, todo de manera directa o indirecta han hablado de el problema de la inflación en Venezuela. Y entonces esa inflación nos lleva a que el valor de nuestro dinero, de nuestra moneda, en este caso específico, el bolívar, ¿sí?, pierda valor en el transcurso del tiempo. He escuchado muy acertadamente, perdón, o he leído en el foro muy acertadamente comentarios de que lo que compro hoy en bolívares, ya mañana no lo puedo comprar porque el valor del bolívar se va, perdón, la frase sería porque el bolívar va perdiendo valor, ¿sí?, en el transcurso del tiempo. Por eso hablamos en el foro de algunas opciones que el venezolano ha tomado como ahorro inteligente, ¿sí?, que dentro de las propuestas de ahorro que ustedes me habían planteado es ahorrar en moneda extranjera, especialmente el dólar, hacer inversiones, ¿sí?, en activos que vayan ganando paulatinamente valor y que no pierdan valor en el mercado. Entonces, aquí vemos muy importante, y quiero extenderme un poquito y hacer hincapié en la relación directa que existe entre el dinero, el valor del dinero y el tiempo. Vemos, volviendo al tema del descuento, como si nosotros pagamos antes, la tasa de interés disminuye, ¿sí?, aunque el capital es mismo, la tasa disminuye porque pagamos antes. Eso quiere decir que el tiempo tiene una incidencia directa, ¿sí?, en el valor del dinero. Una clasificación que vamos a ver a posterior en relación al descuento, hablamos que hay un descuento simple y un descuento comercial. El redescuento, que es, para explicarlo en términos prácticos, el redescuento es un contrato que consiste cuando un banco privado entrega a un tercero, ¿sí?, el derecho sobre un crédito otorgado a uno de sus clientes directos. El fin de este contrato usualmente es obtener préstamo. Entonces, yo pido un préstamo a un intermediario financiero, ¿sí?, y él me da el préstamo. Pero ese compromiso, ¿sí?, financiero que yo tengo con el intermediario financiero, él lo entrega a un tercero, ¿sí?, teniendo entonces tres actores principales en la operación financiera: el cliente, el intermediario financiero y el banco final que aporta el dinero para el crédito. También se cataloga como una operación bancaria de tipo pasivo, en donde el banco transmite a un tercero un crédito no vencido, recibiendo a cambio recursos que devolverá dentro del plazo determinado por ambas partes y con los intereses y las otras condiciones que hayan convenido. Entonces, ese es lo que desde el punto de vista financiero se conoce como redescuento. Uno de los temas contenidos en el programa de matemática financiera tiene que ver con el uso de tablas logarítmicas. Actualmente, las operaciones logarítmicas las hacemos directamente de nuestra calculadora y con la facilidad de que
digamos que un 95% de nosotros cuenta con teléfonos inteligentes y que esos teléfonos inteligentes tienen incorporado las calculadoras. Por ende, siempre, o en un altísimo porcentaje de nuestro tiempo, tenemos a la mano, al alcance una calculadora que nos permite, ¿sí? Hacer operaciones matemáticas para calcular una cantidad logarítmica. Pero eso no siempre fue así y al inicio tuvimos que basarnos, fundamentarnos, ¿sí? En el uso de tablas logarítmicas, que simplemente es la tabulación del resultado logarítmico, ¿sí? Generado en base al logaritmo hexagesimal, que es el logaritmo en base 10, ¿sí? Porque recuerden también, muchachos, que además de este logaritmo está el logaritmo neperiano, que es el logaritmo en base, ¿sí? Y de números enteros de 1 a n. La mayoría de las veces n es hasta 10.000. Existen tablas como la de Beauvoir y la de Ratinet, muy comunes en Francia, ante la aparición de la calculadora, ¿sí? Ya acabo de decir en la introducción a este punto que estas operaciones las hacemos muy fácilmente a través de la calculadora. Las tablas logarítmicas son ayudas en cálculo de productos conscientes o potencia. Sin embargo, también podemos calcular una suma de dos números cuyo logaritmo es conocido, ya sea usando la tabla especial de logaritmo aditivo, ¿sí? Esta tabla de logaritmo aditivo se conoce o está representada en la tabla de Howell. Perdónenme si la expresión no está bien dicha, muchachos. Howell. Entonces vamos a familiarizarnos, muchachos, con las partes del resultado de un logaritmo. Cuando nosotros calculamos un logaritmo, siempre tenemos una parte entera, ¿sí? Y una parte decimal en el resultado. A la parte entera se le conoce como característica, ¿sí? Y la parte decimal o parte marginal del logaritmo se le conoce como mantisa. Entonces tenemos que el resultado de un logaritmo está expresado a través de sus características y su mantisa. Por ejemplo, el logaritmo de 100, el logaritmo hexagesimal de 100, logaritmo en base de 10 de 100 es 2. Porque, por lo tanto, el resultado es 2. Por lo tanto, su característica, al ser 2 y no el decimal, pues su característica es ese mismo valor, ¿sí? Y valdría 2. Y su mantisa es nula, porque no hay parte decimal. Si nosotros calculáramos el logaritmo en base 10 de 2, el resultado sería 0,301030. En este caso, el valor de la mantisa en la parte decimal, que es 301030, y la característica sería 0, porque esa es la parte entera del resultado. Entonces, repito, resultado de un logaritmo, dos parámetros, característica y mantisa. Característica la parte entera, mantisa la parte decimal del logaritmo. Entonces, en el material de apoyo que yo les envié, muchachos, está la tabla logarítmica, por lo cual yo los invito a ustedes a que la descarguen, ¿sí? Y practiquen en base al procedimiento que a continuación yo les voy a explicar. Vamos a calcular el logaritmo, ¿sí?, de 961. Entonces, contamos las cifras de ese número y le restamos 1 para hallar su característica. 961 tiene 3 cifras. 9, 6 y 1 serían 3 cifras.
A ese valor de 3 yo le resto 1 y me da 2 y ya tengo la característica, ¿sí? La característica de su logaritmo en base 10 sería 2. Ahora, ¿cómo calculo la mantisa? Para eso utilizamos entonces la tabla de logaritmos. Vamos y buscamos en la columna de la izquierda el valor de 96, que son los dos primeros valores del número que estamos calculando, y luego corremos de izquierda a derecha hasta encontrar el decimal que nos hace falta. En este caso nos faltaría el 1. 96 y 1, al cruzar la fila del 96 con la columna del 1, encontramos que es 0,9872. Entonces, lo pueden hacer y comprobar en una calculadora. El resultado, ¿sí?, del logaritmo de 961 sería 2 de característica y no 9872, ¿sí?, de mantisa. El resultado sería 0,98272. Quiero entonces decirles que este procedimiento es válido para aquellos valores que van entre 1 hasta n, normalmente de 1 a 10.000, ¿sí? Que es una tabla extensa que tendríamos que manejar, pero se puede calcular, ¿sí? Pero sería solamente para valores mayores a 1. Quiero recordarles que para valores negativos los logaritmos no existen, ¿sí? Lo pueden hacer en su calculadora. Logaritmo de menos 3 le va a decir error matemático, pero sí existe valores para números, sí existen logaritmos para números comprendidos entre 0 y 1. ¿Cómo hacemos entonces para 0 y 1? Cuando calculemos logaritmo entre 0 y 1, ese resultado nos va a dar obligatoriamente un valor negativo. El resultado logaritmo de un número entre 0 y 1 es un resultado negativo. ¿Cómo lo calculamos en la tabla? Bueno, por ejemplo, vamos a hacerlo con 0,369. ¿Sí? Su característica va a ser 0, ¿sí?, porque no hay parte entera para restar el 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, siempre para un número entre 0 y 1, su característica va a ser 0. ¿Cómo calculo la mantisa? Voy a la tabla y busco para 369. ¿Cómo lo hacemos? Les recuerdo, 36 en la primera columna, ubicamos la fila del 36 y vamos hasta la columna del 3, perdón, del 9, porque es 369, repito, la primera columna, 36, ubicamos la fila y vamos hasta la columna 9 y vamos a encontrar que el valor es 56.703. Entonces el valor sería 0,56.703. Pero aquí en este caso tendremos que a ese valor que calculamos en la tabla restarle 1. Y entonces nos da menos 0,43.297, que es el valor que es el resultado al logaritmo de 0,369. Los invito, muchachos, como ya les dije, a que descarguen la tabla de logaritmo y puedan realizar algunos procedimientos, algunos ejercicios que ustedes mismos se pueden colocar. Nos vemos en una próxima clase donde vamos entonces a empezar a trabajar con lo que es interés simple y los ejercicios propios de ese tema.